En cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos han sido rápidos y sus devastaciones tales que casi la han reducido a una absoluta indigencia y a una soledad espantosa. No obstante que era uno de los más bellos países de cuantos hacían el orgullo de la América. Sus tiranos gobiernan un desierto y solo oprimen a tristes restos que, escapados de la muerte, alimentan una precaria existencia. Algunas mujeres, niños y ancianos son los que quedan. Los más de los hombres han perecido por no ser esclavos, y los que viven combaten con furor en los campos y en los pueblos internos, hasta expirar o arrojar al mar a los que, insaciables de sangre y de crímenes, rivalizan con los primeros monstruos que hicieron desaparecer de la América a su raza primitiva. Cerca de 1 millón de habitantes se contaba en Venezuela y, sin exageración, se puede asegurar que una cuarta parte ha sido sacrificada por la tierra, la espada, el hambre, la peste, las peregrinaciones, excepto el terremoto, todo resultado de la guerra. Luego de la derrota patriota en la Quinta Batalla de Maturín y la consecuente caída de la Segunda República, el ejército patriota de Oriente se vio reducido a guerrillas que operaban a las orillas del Orinoco y en los llanos del actual estado Anzoátegui, mientras que los occidentales se refugiaron en la provincia de Casanare en la Nueva Granada. Arizmendi había quedado de pie en Margarita, pero luego de la llegada de Morillo, quien le perdonó la vida, fue depuesto de su cargo como gobernador. Tuvo que pasar a la clandestinidad y en septiembre secuestraron a su esposa Luisa, que estaba embarazada. El general margariteño respondió sublevándose, y cuando le fue ofrecida la libertad de su esposa a cambio de su rendición, este respondió: diga al jefe español que sin patria no quiero esposa. Mientras que Luisa, estando presa, se negó a revelar información delicada sobre las actividades de su marido. Luisa fue torturada, dio a luz en prisión y fue llevada hasta España, todo por no querer entregar a su esposo ni a su causa. Un verdadero ejemplo de sacrificio en pro de la patria, pero esta historia es un tema para otro video. La cosa aquí es que los patriotas habían conseguido liberar Margarita nuevamente y ya no pasaría a estar en manos realistas nunca más, con excepción del castillo de Santa Rosa, el último bastión de las fuerzas del rey en la isla. En cuanto al hombre que habría de terminar su trabajo para honrar su ya adquirido título de libertador, lo habíamos dejado el 9 de marzo de 1815 subiendo a un buque con dirección a Jamaica, llegando a la isla el 14 de mayo del mismo año. En Jamaica, Bolívar buscó juntarse con gente influyente, empezando por el gobernador, quien no quiso juntarse con el libertador porque, de nuevo, en ese momento España y el Reino Unido estaban aliados en contra de Napoleón y los ingleses no querían problemas con la corona. Fue en Jamaica donde Bolívar terminó de tocar fondo, quebrado, desprestigiado, sin aliados, endeudado, sin norte y sin una sola señal de que las cosas fueran a cambiar en el futuro cercano. La parte buena es que terminó siendo auxiliado por una nueva amante llamada Julia Covier y un comerciante inglés llamado Maxwell Hyslop. Lo que sí tuvo de sobra fue tiempo que le sirvió para pensar en las razones de la caída de la Segunda República y del lugar que debía ocupar en el mundo una hipotética Venezuela libre, dialogando con personas como Henry Collen, a quien escribió una carta en Kingston fechada el 6 de septiembre de 1815 que hoy conocemos como la Carta de Jamaica. Aquí Bolívar expone las causas de la caída de la Segunda República, detalla un panorama general de la situación del momento en América y Europa, y se lanza una serie de predicciones que resultaron bastante certeras. Además, expone el proyecto que él llama Colombia, una unión entre Nueva Granada y Venezuela que llevaría el nombre de Colón y cuya capital debía estar situada en Maracaibo o Bahía Honda. En su peor momento, el Libertador fue capaz no solo de darse un norte a sí mismo, sino de escribir una de las obras más importantes de toda su vida, y me atrevería a decir que de las más importantes que se han escrito en América. Sin embargo, la cosa no se quedaba allí. El Libertador le manifestó a la Gaceta de Jamaica una profunda preocupación. Al ser ahora los defensores de la independencia los mismos que antes habían sido partidarios de Boves, había una gran posibilidad de que los caudillos venezolanos terminasen cayendo en la demagogia, por lo que también se dedicó un buen tiempo a pensar no solamente en cómo podía cambiar de bando a los pardos, sino en alguna manera para mantenerlos del lado de la causa patriota sin volver a sucumbir ante la anomia, siendo necesario para esto el establecimiento de un gobierno fuerte. Básicamente eso fue lo que hizo Bolívar en Jamaica, pensar y escribir. Sobre todo escribir, especialmente a funcionarios ingleses que lo ayudaran a intentar una nueva expedición, pero eso no salió muy bien. Fue por esta época donde también conoció a un almirante curazoleño llamado Luis Brión, especializado en el contrabando por el Caribe.
Tras un intento de asesinato fallido por parte de un traidor financiado por los españoles, Bolívar recibió una carta desde Cartagena. Morillo se aproximaba y necesitaban ayuda, básicamente le daban luz verde para volver e incluso comandar el ejército. Sin pensarlo mucho, partió el 18 de diciembre de Port Royal, pero yendo en camino se enteró de la caída de la ciudad a manos de los españoles, no quedándole más remedio que refugiarse en un país cercano que no estaba en manos del enemigo y que hace más de 11 años había ganado a pulso su independencia: Haití. Gracias a lo que en Venezuela llamamos palanca, Bolívar fue recibido por el presidente Alexandre Petión, que también quería a los europeos fuera del continente, así que accedió a colaborar con Bolívar reuniendo a todos los patriotas que se encontrasen refugiados en las Antillas. A este plan se le sumó Brión y en poco tiempo se había reunido en los Cayos de San Luis una asamblea conformada por Simón Bolívar, Santiago Mariño, José Francisco Bermúdez, Pedro Briceño Méndez, Carlos Soulet, los hermanos Montilla, Francisco Antonio Sea y el escocés Gregor MacGregor. Bermúdez y Aurí se opusieron al nombramiento de Bolívar como jefe supremo y sugirieron una especie de directorio de 3 o 5 miembros. Pero la discusión se acabó cuando Brión dijo que no prestaría sus barcos a una expedición que no tuviera a Bolívar como jefe. Y finalmente, tras una votación, el Libertador fue elegido como generalísimo, causando una pelea entre los presentes en la que Petión tuvo que intervenir. Pero los problemas no se acabaron aquí, porque Bolívar atrasó la expedición 2 veces solamente para esperar a Josefina Machado, una amante suya de Caracas. Y adivinen quién era la principal voz que se quejaba del retraso de la expedición. Sí, Bermúdez. La cosa igualmente siguió según lo planeado y los 300 hombres que Bolívar llegó a comparar con los cruzados y con los 300 de Leónidas se pusieron en marcha hacia Margarita, cruzándose el 2 de mayo con el bergantín El Intrépido y la goleta Rita, logrando capturar ambos barcos al abordaje y pisando al día siguiente la isla de Margarita, donde Arismendi ratificó a Bolívar en su cargo obtenido en la Asamblea de los Cayos el día 7 del mismo mes. Al día siguiente, Mariño fue nombrado segundo jefe y se iniciaron los preparativos para desembarcar en tierra firme, llegando a Carúpano el 1 de junio de 1816 tras haber capturado 2 barcos españoles más y logrando tomar la ciudad luego de 2 horas de combate. Una vez en Carúpano, Bolívar decretó la libertad de los esclavos y envió a Mariño y Piar a reclutar gente en Güiria y Maturín y hacerse con el parque de armas. Pero cuando lo lograron, prefirieron no devolverse a Carúpano y continuar sus campañas desde donde estaban. Y ante la hostilidad de la población, el Libertador decidió partir hacia Ocumare, una localidad costera en el actual estado Aragua que está mucho más cerca de Caracas que Carúpano. Así que los realistas reaccionaron enviando tropas y ante el apuro Bolívar terminó dejando todo el parque de armas en el lugar. El Libertador llegó a Bonaire y decidió partir a Güiria para encontrarse con Mariño y Bermúdez, quienes lo recibieron con hostilidad el 16 de agosto. Bermúdez empezó a esparcir rumores falsos sobre Bolívar entre la población, y para el 25 de agosto la gente de Güiria lo sorprendería acorralándolo con gritos de "abajo el dictador", mientras algunos le tiraban piedras, cosa que aprovechó Bermúdez para atacarlo con su espada, logrando Bolívar retirarse hasta el puerto y reembarcarse exiliado nuevamente, esta vez con rumbo a Haití. Obviamente la cosa no se acaba aquí. Ustedes saben que Bolívar vuelve y tienen más o menos una idea de todo lo que acaba pasando. Pero voy a ponerle pausa a su historia en este punto y lo vamos a dejar en Haití por ahora. ¿Por qué? Porque no regresa sino hasta finales de 1816, mismo año en el que Piar inicia la campaña de Guayana. Y si bien es necesario contarles esto, tenemos que hablar de un caudillo que hemos estado ignorando, cuya participación es clave para esta historia, y ya viene siendo hora de que aparezca. Nada más y nada menos que don José Antonio Páez. José Antonio Páez Herrera nació en Curpa, una localidad del actual municipio Páez a las afueras de Acarigua, el 13 de junio de 1790 en el seno de una familia humilde de origen canario. Durante su adolescencia tuvo un malentendido en el que terminó matando a un hombre, huyendo hasta Apure y pidiendo trabajo como peón en el hato de un hombre llamado Manuel Pulido, donde poco a poco fue escalando posiciones. Casualmente, luego de la revolución del 19 de abril de 1810, a Manuel Pulido le tocó ser el representante de la provincia de Barinas, y Páez terminó unido al ejército patriota, pero se retiró antes de la caída de la Primera República por no verle mucho futuro al asunto.
La cosa está en que en la Venezuela de esa época no había lugar para la neutralidad. O eras patriota o eras realista, y si se te daba por elegir la neutralidad, uno de los dos bandos iba a terminar tocándote la puerta. Y quien lo hizo en este caso fue Antonio Tíscar, el gobernador de Barinas de aquel entonces que conocimos en el video de la Segunda República. Tíscar le ofreció ser capitán del ejército realista, y Páez le dio larga al asunto y se terminó escapando para unirse a las guerrillas patriotas de Barinas comandadas por Pulido, justo antes de que Bolívar llegara a la provincia tras haber iniciado la campaña admirable en la Nueva Granada, siendo ascendido por sus méritos al grado de capitán. José Antonio terminó incorporándose a las tropas de Urdaneta, quien tuvo que huir a Nueva Granada luego de que las tropas de Boves entraran en el litoral central tras la segunda batalla de La Puerta. Indalecio Liévano Aguirre describe a Páez de esta manera. Era Páez de estatura mediana, grueso y poderosamente musculado, y en su carácter se destacaban las cualidades necesarias para mandar a las montoneras del llano. Era autoritario, valiente hasta la temeridad y dotado de un fino sentido psicológico que le permitía escoger a los mejores para las empresas más audaces y conservar siempre el cariño y la obediencia de todos. Y para que nada capaz de impresionar a las mentes sencillas de los llaneros faltara en la personalidad del joven caudillo, la epilepsia, que en todos los pueblos primitivos ha producido una impresión de religiosidad, iluminaba su figura de jefe con tonos de un dramatismo muy apropiado para seducir las voluntades de las hordas llaneras. Fue durante su refugio entre los llanos del Casanare y el Apure cuando el caudillo salió a flote, encargándose de liderar incursiones patriotas en el Apure y de repeler las intentonas realistas de tomar Casanare. Aún siendo capitán, la división en la que servía Páez se enteró de la proximidad de las tropas realistas a Guasdalito. El jefe patriota quería devolverse a Casanare, mientras que Páez solicitaba defender al pueblo apureño. El general optó por regresar, pero dejó a Páez a cargo de la plaza con unos pocos soldados que aceptaron quedarse con él. José Antonio quedó comandando una fuerza de apenas 500 hombres que debía medirse contra las del gobernador de Barinas, que contaba con 1100 jinetes y 300 infantes. Salió a dar una vuelta de reconocimiento y le mataron a su caballo de un tiro, así que al regresar al punto dijo a sus hombres: compañeros, me han matado a mi caballo, si no están resueltos a vengar ahora mismo su muerte, yo la vengaré solo y me lanzaré a perecer entre las filas enemigas. Acto seguido, los patriotas ocasionaron 400 muertes y tomaron 200 prisioneros, de los cuales la mayoría se unió al ejército patriota, y así empezaba Páez a unir a sus filas a los hombres que habían formado parte de la Legión Infernal de Boves. La fecha era el 16 de febrero de 1816, y el mes de septiembre invadió Barinas. En mayo de 1816, Morillo entraba a Bogotá y las Provincias Unidas de Nueva Granada caían ante el poder español. Esta vez no serían los venezolanos los que cruzarían el Arauca buscando refugio, sino los neogranadinos. Entre ellos se encontraba el coronel Francisco de Paula Santander, que había sido ascendido a jefe del ejército en la región. Y ante esta decisión, los hombres se amotinaron proclamando como su jefe a José Antonio Páez. Y al contrario de lo que ustedes puedan creer, el llanero se negó en repetidas ocasiones. Al final fue el propio Santander quien tuvo que pedirle que aceptara, diciéndole que se sometería a sus órdenes sin dudarlo para terminar con el problema. Para octubre, Páez ya controlaba casi todos los territorios entre los ríos Apure y Orinoco, teniendo la vista puesta en San Fernando, la ciudad que custodia el paso del río Apure al Orinoco, clave para enviar tropas realistas desde la Guayana. Tras dos encuentros entre el 6 y el 7 de noviembre, los llaneros lograron hacerse con 7 lanchas, que utilizaron para sitiar San Fernando en diciembre de 1816, donde ocurrieron dos cosas. La primera es que Páez se enteró de la marcha a Venezuela de Morillo y La Torre desde Nueva Granada, y la segunda, el regreso de Bolívar. En Puerto Príncipe, Petión lo había vuelto a recibir profundamente interesado en las causas de su fracaso. Imagino que también porque le había metido plata a la expedición y el hombre tardó menos de 6 meses en ser expulsado de Venezuela por tercera vez. Al enterarse Arismendi de la situación, decidió enviar a algunos de sus hombres a Haití a buscar al Libertador, llevándose de regreso a Venezuela más dinero, armas y municiones de Petión. Zarpó de Haití el 4 de diciembre, el 28 llegó a Margarita y el 31 desembarcó cerca de Barcelona, haciéndole comunicar a todos los guerrilleros del país que su excelencia el general en jefe había llegado a Venezuela con más recursos para continuar la guerra.
El problema está en que los caudillos no querían arriesgarse a abandonar sus zonas. Si no desconocían abiertamente la autoridad de Bolívar era porque no tenían interés de meterse en un conflicto sobre legitimidad y porque habían visto el sangrerío que se derramó en Nueva Granada con la lucha entre facciones independentistas. Y en Venezuela ya tenían suficiente con lo que tenían. Bolívar quiso avanzar con dirección a Caracas, pero fue derrotado por el cacique Chaurán en Clarines el 9 de enero, teniendo que retirarse nuevamente a Barcelona. Ante el ataque inminente, el Libertador volvió a pedirle ayuda a los caudillos y esta vez tuvo que intervenir Arismendi como mediador, quien desconfiaba especialmente de uno de sus compañeros de armas. El general Piar, quiero decírselo reservado, me da mala espina. A este patriota le ha soplado mucho la fortuna y quién sabe a dónde va a parar esto, porque él no piensa como nosotros. Pero, ¿quién era Piar? Manuel Piar ya ha aparecido en este canal y había tenido cierto protagonismo durante el video de la Segunda República, pero no tanto como el que va a tener ahora. El origen de este hombre es un enigma y hay diversas versiones. Se cree que su madre fue Soledad Jerez y Aristeguieta, que lo dio a luz en un convento ubicado donde hoy se encuentra el Palacio Federal Legislativo y fue adoptado por un matrimonio entre un canario y una mulata de Curazao. Hay rumores que indican que su padre puede ser Marco José de Rivas, el padre de José Félix Rivas. Otros que señalan al príncipe Carlos de Braganza de Brasil, e incluso algunos han hablado de Juan Vicente Bolívar, el padre del Libertador. Pero son eso, rumores. Rumores que incluso el mismo Piar fomentaba según le convenía, pero eso es otro tema. Lo malo es que al ser incierto su origen y ser su madre una mulata, se le otorgó el calificativo de pardo a pesar de ser catire. Así que no encajaba bien entre los blancos, pero tampoco entre los negros. Y bueno, tampoco es que lo ayudara mucho el hecho de trabajar bajo el sol. Llegó de niño a La Guaira donde ayudaba a su madre en sus labores como partera. Posteriormente empezó a trabajar como marino en el Caribe, aprendiendo idiomas como el francés, el inglés, el creole o el papiamento. Y cuando estalló la Guerra de Independencia, participó bajo el mando de Francisco de Miranda en acciones en Puerto Cabello y en la fracasada campaña de Guayana de 1812. Al caer la Primera República, formó parte de ese grupo de patriotas que se refugió en Trinidad, y el resto ya se lo saben. En septiembre de 1816, Morales se puso en marcha desde Aragua de Barcelona hasta la ciudad de Barcelona, encontrándose en el Juncal con las tropas patriotas comandadas por Piar, MacGregor, Carlos Soublette y Monagas. 1500 patriotas se enfrentaron durante 5 horas a 2500 realistas. MacGregor gritó al batallón: soldados, avanzada la bayoneta, venced o morid. El resultado, 700 bajas realistas y 500 fusiles capturados. Total victoria patriota. Y tras este triunfo, Piar se puso en marcha para reunirse con las tropas de Manuel Cedeño y posteriormente penetrar territorio guayanés. Pero antes tengo que aclarar una cosa: Guayana y Guyana no son lo mismo. Guayana, con Gua, es una región conocida también como macizo guayanés, que se extiende entre Nueva Granada, Venezuela, Guyana, Surinam, la Guayana francesa y Brasil. Hay una Guayana española dividida entre Nueva Granada y Venezuela, una Guayana portuguesa que hoy pertenece a Brasil, una Guayana francesa que es un departamento de Francia, una Guayana neerlandesa que hoy es un país llamado Surinam y una Guayana inglesa que hoy es un país llamado Guyana, por esa costumbre que tienen los anglosajones de robarse los nombres de todo. Y bueno, eso, Guyana sin Gua, con Gu, Guyana, es un estado ficticio y ladrón fundado por piratas ingleses y poblado por africanos y personas de la India y Pakistán que gracias a los ingleses y no por mérito propio, hoy ocupan ilegalmente una parte del territorio venezolano y parte del territorio de Surinam. No son lo mismo. En este caso vamos a estar hablando solamente de la Guayana venezolana, que incluye los actuales estados Amazonas, Bolívar y del Tamacuro, y el territorio Esequibo que le pertenece legítimamente a Venezuela y se divide entre del Tamacuro y Bolívar. Ahora sí, sigamos. Guayana era una región estratégica, no tanto por sus minerales sino por su posición, debido a que los ríos Apure y Meta desembocan en el río Orinoco, que a su vez desemboca en el océano Atlántico, y divide las regiones de Guayana y de los llanos. Las tropas realistas podían navegar por los ríos y abastecer de refuerzos Nueva Granada o Venezuela según fuera conveniente. El propio Morillo admite en una carta al rey que de perderse la provincia de Guayana, los realistas estarían perdidos. En parte de ahí la obsesión de Páez por tomar San Fernando y la de Piar por liberar Guayana.
El 8 de octubre empezó la campaña y Cedeño se sometió a la autoridad de Piar, quien mandó a sus hombres a construir botes hechos con madera ligera de ceiba de bosques cercanos, con los que lograron tomar 2 naves realistas. La artillería española abrió fuego desde el otro lado, mientras Cedeño y sus hombres cruzaban a nado un río infestado por pirañas y caimanes y acuchillaban a los realistas que se lanzaban al agua. Finalmente, la infantería logró llegar hasta el otro lado y posicionarse cerca de Angostura, la actual ciudad Bolívar, el 31 de diciembre de 1816. Piar avanzó sobre la ciudad, pero fue rechazado por las tropas del rey, así que decidió darse la vuelta y dirigirse a las misiones del Caroní, un lugar habitado por indígenas y frailes franciscanos a las orillas del río Caroní, cerca de su desembocadura en el Orinoco. Lugar que le serviría además para mantener sus comunicaciones y línea de abastecimiento con Oriente. Los patriotas ocuparon las 47 misiones regidas por la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, gente de la iglesia encargada de evangelizar a los indígenas, resguardar sus lenguas y enseñarles castellano. Un oficial degolló a 22 de estos frailes, y Manuel Piar no hizo absolutamente nada por castigar sus excesos. Desde febrero de 1817, el general patriota se encargó de administrar personalmente esos territorios, además de establecer la línea de suministros y comunicaciones con los patriotas de Oriente, y de ganarse poco a poco la confianza de los indígenas. Ahora volvamos con Bolívar. El capitán general Salvador de Moxó quiso aprovechar el triunfo realista en Clarines para avanzar hacia Barcelona, enviando a un área a las fuerzas de Morales mientras una escuadrilla era enviada desde Puerto Cabello para impedir una posible retirada patriota por mar. Arismendi llegó a auxiliar a Bolívar, pero no pudieron hacer mucho y se vieron arrinconados en el centro de la plaza, salvándose gracias a la llegada de las tropas de Bermúdez que temían un posible avance realista sobre Cumaná si Barcelona caía. Luego de esto, Bolívar perdonó todo lo ocurrido anteriormente y lo abrazó diciéndole: vengo a abrazar al libertador del libertador, limando todas las asperezas entre ambos, cuya relación en poco tiempo pasaría a ser una de amistad. Rápidamente, la alegría de haber vencido en la batalla fue opacada por la noticia de la reunión de un ejército realista mucho más grande cerca de Cumaná. Bolívar tenía bloqueado el paso hacia Caracas y no podía irse por mar hasta Cumaná, Carúpano o Margarita debido a la presencia de la flota del Caribe. Solo le quedaba un lugar para refugiarse, una provincia venezolana que hasta ese entonces había sido fervientemente realista, pero que, debido a las acciones de Piar, por primera vez una parte había podido ser conquistada por los patriotas: la Guayana. Antes de mover el parque de armas, Bolívar fue a Guayana a entrevistarse con Piar, llegando el 2 de abril de 1817. Para asegurar sus dominios, Piar había tenido que extender una línea de defensa que iba desde Guayana la Vieja, en el actual estado del Tamacuro, hasta su plaza actual, siguiendo la línea del Orinoco. Esta dispersión de hombres ocasionó que toda la campaña se estancara. Además, se sabía que la torre se dirigía para allá con 36 embarcaciones. Toda esta información la usó Bolívar a su favor en una reunión que tuvo con Piar el 4 de abril. Solo él podía poner más hombres, más armas y, lo más importante, la escuadrilla de Brión. Piar reconoció al libertador en su cargo y terminaron acordando, por idea de Bolívar, concentrar todas las fuerzas en un punto intermedio entre Guayana la Vieja y Angostura para esperar a la torre. El caraqueño se devolvió al Chaparro a buscar a los hombres y el parque de armas, mientras que Piar desplazó a todos sus hombres a San Félix. Pero ya va, la torre está llegando a Guayana y lo habíamos dejado en 1816 saliendo de Bogotá. ¿Qué pasó aquí? La Torre y Calzada se dirigían a Guasdalito con unos 4.000 hombres, por lo que Páez se vio obligado a levantar el asedio a San Fernando en enero de 1817. Aquí empezaremos a ver una estrategia utilizada por Páez en repetidas ocasiones. Desprendía una columna de su ejército a encontrarse con los realistas, estos se mostraban débiles y se dejaban perseguir hasta llegar a un punto estratégico donde toda la tropa realista era emboscada por los llaneros. Y así lo hizo en Mucuritas el 28 de enero de 1817. Los realistas no habían podido avanzar en el llano de Apure, pero San Fernando ahora estaba despejada, y de ahí se embarcó la torre con dirección a la Guayana, mientras que Morillo se dirigió a Margarita con 3.000 hombres. Ahora sí, la torre llegó a San Félix con 1.600 infantes y 800 jinetes, mientras que Piar se encontraba esperándolo en la ciudad con 800 indios de las misiones, 500 fusileros, 500 flecheros indígenas y 460 hombres de caballería.
Piar no solo recibió a los españoles con disparos, sino con una lluvia de flechas que les permitió encerrarlos en un semicírculo inutilizando sus fusiles. Y de ahí todo se resolvió con lanzas y a la cuchilla de las bayonetas. El resultado fue una total victoria patriota, infligiéndole a los españoles 593 muertes y tomando 497 prisioneros, mientras que los patriotas solo tuvieron 31 muertos y 65 heridos. Lo que siguió para los realistas fue un caos absoluto. Piar volvió a intentar tomar Angostura y esta vez fracasó por poco, ocasionando que las tropas realistas asentadas en Guayana la Vieja tuvieran que abandonar la plaza para reforzar Angostura. Bolívar ordenó a Monagas y Zaraza atacar los llanos altos y el 2 de mayo se volvió a reunir con Piar en el Juncal, donde recibieron la noticia de la toma del Chaparro por parte de Morillo y de la masacre que ejecutó al entrar en Barcelona, llevándose por delante entre 600 y 700 hombres, tanto patriotas como realistas. Además de esto, entraron a las iglesias y asesinaron a 300 ancianos, mujeres y niños que se encontraban refugiados en el lugar. Por otro lado, Mariño había logrado tomar Cumaná y desconoció la autoridad de Bolívar, convocando un congreso en Cariaco que lo nombró generalísimo y declarando reinstaurada la República Federal de Venezuela. En este infame evento participaron hombres como Francisco Antonio Sea y Luis Brión. Sin embargo, en su marcha a Margarita, Morillo, uniéndose a las fuerzas del brigadier Canterac, atacó Güiria, Carúpano y Cariaco, destruyendo la escuadrilla del Golfo Triste y tomando la península de Paria, ocasionando que los hombres de Mariño lo abandonaran y volvieran a reconocer al Libertador, incorporándose a las columnas de Urdaneta, el Gigante, y si tuviera un sombrero me lo quitaría, a Antonio José de Sucre, quien dará mucho de qué hablar en los videos de esta serie. Brión se redimió enviando su escuadrilla al Orinoco y poniéndole a las órdenes de Bolívar, pero este no sería el final de los problemas del Libertador. Él sabía que Piar pretendía quitarle el puesto de jefe supremo, y Piar sabía que Bolívar conocía sus intenciones. Ambos estaban jugando a un juego de complicidad mutua esperando que alguno de los dos se resbalara primero, con el añadido de que a la oficialidad no le agradaba mucho Piar por sus formas y su manera de mando. Bolívar decidió dividir en dos el ejército de Guayana. Piar se encargaría de asediar Guayana la Vieja, mientras Bermúdez marcharía hacia Angostura. Esto hizo molestar bastante a Piar, no solo porque se quedaba fuera del teatro de operaciones más importante, sino porque Bermúdez era un acérrimo enemigo suyo. ¿Y saben qué? Bolívar lo sabía, siendo nuevamente confirmado en el mando por los caudillos. Teniendo el reconocimiento de los jefes, ahora solo le faltaba el de la masa, el de los llaneros. Aquí Bolívar tuvo que emprender una de las misiones más difíciles de toda la independencia. Según Indalecio Liévano Aguirre, quería enseñarle al estrato más bajo de la sociedad venezolana lo que verdaderamente significaba esta lucha. Su objetivo era que entendieran la trascendencia de liberar una nación. Quería hablarle de libertad, de patria y de heroísmo a unas personas que solo se habían unido a la lucha para robar y vengarse. Y eso, muchachos, es lo que hace el verdadero líder, el verdadero hombre fuerte, el verdadero caudillo. Toma lo que no sirve y hace todo lo que está en sus manos y a veces hasta más para que sirva a los intereses de la patria. No reniega de la sombra, sino que la integra. Pero eso, si acaso, es un tema para el canal secundario. El caso es que Bolívar lo logró. Le mostró a los hombres del llano sus habilidades como nadador y como jinete, logrando ganar su respeto y admiración. Diría Indalecio Liévano: si era notoria su desenvoltura cuando a través de su correspondencia dirigía una vasta empresa política, o en cada uno de sus discursos adelantaba profundos pensamientos sobre la organización de las sociedades americanas, a la vez tenía la energía y el arranque vital necesario para ser el caudillo imperioso y dominar aquellas hordas semibárbaras, que habrían de permitirle trazar en la historia universal el profundo surco de imborrable epopeya heroica. Luego de varios meses de asedio y tras enterarse de la victoria patriota en San Félix y del avance de Brión por el Orinoco, La Torre decidió abandonar Angostura el 17 de julio y dirigirse a Guayana la Vieja, que también terminó evacuando debido a la persecución de Brión por órdenes de Bolívar, retirándose definitivamente de la provincia de Guayana el 3 de agosto, para no volver más. Ahora los patriotas contaban con el control total del Orinoco, además de un centro de operaciones estable que conectaba el llano controlado por Páez con Oriente. Sin embargo, aún no acaba la cosa. Piar, profundamente resentido, había solicitado darse de baja del ejército y que le dieran un pasaporte para salir del país, a lo que Bolívar educadamente se negó.
Pero tras la insistencia del caudillo, el Libertador aceptó el 30 de junio. Acto seguido, Piar se fue a las misiones del Caroní a contarle a los indígenas cómo había sido destituido por Pardo, buscando iniciar una chispa que ocasionaría el estallido de una rebelión popular como la de 1814, que fue acaudillada por Boves. El problema para Piar es que ya no era 1814 y la naturaleza de la revolución había cambiado. El propio Bolívar se había comprometido con Petión a abolir la esclavitud y lo fue haciendo poco a poco, liberando esclavos que colaboraran con la causa e incluso otorgándoles tierras. Ya no había razones para que los pardos estuvieran resentidos contra las fuerzas republicanas por motivos raciales o de clase. José Félix Blanco, el gobernador de las Misiones, informó de esta situación a Bolívar, quien se vio obligado a firmar desde Angostura un 23 de julio de 1817 una orden de captura contra Manuel Piar que debía cumplir Bermúdez. Piar se retiró a Maturín intentando convencer de lo mismo al gobernador, un negro de apellido Rojas, que también se negó por ser leal a Bolívar. Su último intento fue marchar a Cumaná y pedirle ayuda a Mariño, que descartó absolutamente la revolución racial, pero le pidió ayuda a Piar para restituir el Congreso de Cariaco, cosa en la que no estaba interesado. El general Piar ha infringido las leyes, ha conspirado contra el sistema republicano, ha desobedecido el gobierno, ha resistido la fuerza, ha desertado del ejército y ha huido como un cobarde. Así pues, él se ha puesto fuera de la ley, su destrucción es un deber y su destructor un bienhechor. Piar fue capturado por Bermúdez en Aragua de Barcelona y llevado a Angostura, donde un tribunal presidido por Brión y con José Antonio Anzoátegui, Pedro León Torres, José Ucros, José María Carreño y Francisco Conde como vocales, lo condenaron el 4 de octubre a ser pasado por las armas previa degradación militar. Es decir, Piar sería fusilado como un simple civil. El 15 la sentencia pasó a manos de Bolívar, a quien le pareció extremadamente humillante la degradación. Fusilaba al insurrecto, pero le permitía al héroe del Juncal y San Félix morir con todos los honores que se ganó. El 16 de octubre de 1817, Piar fue llevado a la Plaza Mayor de Angostura. Se quejó por no habérsele permitido mandar su propia ejecución, oyó leer su sentencia con una mano en el bolsillo y golpeando el pie derecho, se arrancó la venda de los ojos 2 veces y antes de morir se descubrió el pecho ante las balas de sus verdugos. Tras esta breve interrupción, Bolívar continuó sus labores, instalando un congreso en Angostura el 30 de octubre de 1817 y restableciendo los tribunales. Hasta ese momento había sido jefe supremo del Ejército Libertador, pero a partir de ese día se convirtió en jefe supremo de la República, siendo esta oficialmente la fecha de nacimiento de la Tercera República. Sí, recién es para este punto del video que se funda. ¿Y cuánto llevamos? ¿Como media hora? Y esto está muy bien, pero habíamos dejado a Morillo dirigiéndose hacia Margarita. ¿Qué pasó con Margarita? Morillo consideraba que en Margarita estaba la raíz del mal y estaba sumamente arrepentido de haberle perdonado la vida a Arismendi en lugar de seguir el consejo de Morales. Luego de tomar la península de Paria de las manos de Mariño, estableció ahí su base desde donde envió una expedición de 2.800 hombres encabezada por José de Canterac. Acuérdense muy bien de este nombre porque lo vamos a volver a ver más adelante. La isla era defendida por la flota de Brión, pero Brión y sus barcos ya no estaban ahí sino en el Orinoco, dejando a Margarita completamente vulnerable. Morillo desembarcó en la isla el 17 de julio, mismo día en el que los realistas se iban de Angostura. El coronel Maneiro lo enfrentó dirigiendo una tropa de 450 hombres, y si bien no repelieron la invasión, sí le causaron bastante daño a las tropas de Canterac. Morillo ofreció el perdón a todos los rebeldes que se apaciguaran en el momento, amenazando con reducir la isla a cenizas si no lo hacían. ¿Cómo respondieron los margariteños? Fortificando aún más la isla. Esta gente se ganó a pulso el nombre de Nueva Esparta. Los realistas atacaron por la mar y tomaron el castillo de San Carlos de Borromeo en Pampatar, que está al lado, el 24 de julio, no sin que antes los patriotas hubieran destruido toda la artillería. Las tropas de la República se retiraron a la Asunción y los realistas se posicionaron sobre el cerro Matasiete a las afueras de la ciudad. Los españoles contaban con un ejército de 2.000 infantes y 600 hombres de caballería, mientras que los patriotas apenas contaban con 500 hombres. Ambos ejércitos se vieron las caras el 31 de julio de 1817 en las cercanías del cerro Matasiete. Y aquí les pregunto yo, ¿quién ganaría en una batalla? ¿2.600 españoles comandados por uno de los mejores generales de España o 500 margariteños? Efectivamente, los 500 margariteños.
Luego de más de 7 horas de combate, Morillo y sus tropas tuvieron que replegarse a Pampatar, desplazándose luego hacia Juan Griego, donde sí lograron tomar el puerto patriota que solo estaba defendido por 200 margariteños, que al ser derrotados, los dispersos buscaron refugio en una laguna cercana. Todos fueron pasados a cuchillo por Morillo, dándole su nombre a la Laguna de los Mártires que ese día se tiñó de rojo, conquistando también el pueblo de San Juan Bautista al sur de la ciudad, arrinconando a los patriotas en la Asunción, que no tiene salida al mar. Y la isla hubiera caído de no ser por dos razones. La primera fue la propia fiereza en combate de los margariteños. Para este punto Morillo había sufrido más de 1000 bajas en menos de un mes de campaña, y además tenía 700 hombres enfermos. Probablemente les cayeron mal las empanadas de cazón, nunca lo sabremos. La segunda razón fue que se enteró del estado de la guerra en el continente y tuvo que abandonar la isla el 8 de agosto. Y así, Margarita, que había sido amenazada con ser reducida a cenizas, se levantó triunfante nuevamente. Una vez en Caracas, el 20 de agosto de 1817, el general español reformó el sistema político que él mismo había implantado. Abolió los consejos de guerra permanentes, devolviendo el poder a los tribunales civiles, publicó un indulto y una amnistía general y restableció las leyes de la monarquía española que habían sido suspendidas. Para ese momento, Páez controlaba el territorio que iba desde el Apure hasta la ciudad de San Carlos en el actual estado Cojedes. Bolívar controlaba la Guayana, Monagas buena parte de la provincia de Barcelona, Bermúdez desde Maturín controlaba también buena parte de los actuales estados Monagas y Sucre, y Zaraza se encontraba en la línea del Orinoco, reforzando el flanco derecho de Páez. Morillo no sabía por dónde atacar, de lo único que estaba seguro era de que eventualmente él iba a ser atacado, pero tampoco sabía desde dónde. Bolívar remontó el Orinoco y se reunió con las tropas de Zaraza para atacar en conjunto a Morillo, esperando que Páez sirviera de diversión en Barinas. El español, por su parte, no tenía un plan, simplemente quería impedir que Bolívar y Páez se reunieran a toda costa. Morillo se posicionó en Calabozo y La Torre en El Sombrero, ambas localidades en el actual estado Guárico. El general terminó avanzando sobre Zaraza con 1100 infantes y 300 jinetes, enfrentándose en el sitio de La Hogaza el 2 de diciembre, degollando a toda su infantería y dispersando a toda su caballería. Los patriotas sufrieron 1200 muertes y dejaron en el campo 3 cañones, sus banderas y una imprenta, mientras que las bajas realistas no llegaron ni a 200 entre muertos y heridos. Para el 11 de diciembre, Bolívar dictó la ley marcial, decretando una movilización general de Venezuela. De igual manera, no sirvió para nada el plan de Morillo, porque cuando Bolívar logró reunir a 5000 hombres, terminó reunido con Páez en San Juan de Payara, donde el Centauro de los Llanos recibió al Libertador con un abrazo, y los llaneros hicieron un arco de lanzas para su entrada. Se cuenta que en un momento Páez le ofreció a Bolívar unas embarcaciones para cruzar el río Apure. Cuando Páez se las señaló, Bolívar se dio cuenta de que estaban al otro lado del río, del lado español. Acto seguido, Páez gritó: "Al agua, muchachos, sigan a su tío". Y los llaneros se lanzaron nadando con lanza en mano a un río que estaba, de nuevo, repleto de pirañas y caimanes. Los llaneros llegaron a la otra orilla y tomaron las embarcaciones. Y Bolívar declaró que, de no haberlo visto, no lo hubiese creído. El problema aquí es que a estos llaneros no les interesaba mucho la causa en general. Ellos estaban allá a lo suyo y solo les interesaba el llano. Bolívar tuvo que negociar apoyar a Páez estrechando el sitio de San Fernando a cambio de que sus hombres lo ayudaran en la campaña contra Caracas. El 12 de febrero al mediodía, los patriotas llegaron a las afueras de Calabozo, donde destrozaron la defensa de Morillo. Bolívar escribió: "Usted y toda la guarnición de Calabozo caerán bien pronto en manos de sus vencedores. Así ninguna esperanza fundada puede lisonjear a sus desgraciados defensores. Yo los indulto en nombre de la República de Venezuela, y el mismo Fernando VII perdonaría si estuviese con ustedes reducido a calabozo". Morillo decidió no rendir la plaza, pero tampoco podía seguir defendiéndola, logrando escaparse con algunos de sus hombres a las 11 de la noche del 14 de febrero, percatándose los patriotas a la mañana siguiente cuando Morillo ya se había posicionado en Villa de Cura. Páez no quiso seguir y Bolívar decidió respetar su voluntad, no sin antes hacerle prometer que volvería una vez que lograra rendir San Fernando. El Libertador estableció su cuartel general en Calabozo, logrando llegar hasta los valles de Aragua, donde fue bien recibido, y dejando a Urdaneta destacado en La Victoria, a Monagas en Maracay y a Zaraza en La Cabrera.
Por otro lado, para marzo, Morillo concentró a sus tropas alrededor del lago de Valencia, lanzando un golpe rápido contra Zaraza, luego Monagas y por último Urdaneta el 15 del mismo mes, viéndose obligados los patriotas a retirarse de Villa de Cura. La Torre había llegado a reforzar el ejército realista con varias tropas reclutadas forzosamente en Caracas. Y al enterarse de esto, Bolívar le escribió a Páez pidiéndole ayuda, pero solamente obtuvo respuestas evasivas y al final, el 16 de marzo de 1818, ambos ejércitos se vieron las caras en la tercera batalla de la Puerta a las orillas del río Semén. Voy a ahorrarme los comentarios sobre el nombre del río. ¿Se acuerdan de las otras dos batallas de la Puerta? ¿Se acuerdan del desastre que representaron para el ejército patriota? Me encantaría decir que esta vez fue diferente, pero lamentablemente, una fuerza de entre 1.600 y 3.000 realistas comandados por Pablo Morillo se enfrentaron a 5.000 hombres de Bolívar, ocasionándole entre 1.050 y 1.200 bajas, mientras que los españoles solo sufrieron entre 500 y 600. La parte buena es que casi en paralelo, San Fernando había caído ante la presión de las tropas de Páez, que logró apoderarse de 63 piezas de artillería, 18 buques de guerra y 63 flecheras. Luego de esto, se reunió con las tropas de Cedeño y corrieron a reunirse con Bolívar en Calabozo, donde recibieron órdenes de avanzar hacia San Carlos, defendida por la torre a la cabeza de más de 4.000 hombres. Páez, en un momento de absoluta locura al que posteriormente se referiría alegando que no hay hombre cuerdo a caballo, cargó a la cabeza de uno de sus escuadrones y rompió la guardia enemiga, pero al volverse se dio cuenta de que la mayor parte de su infantería había sido degollada, perdiendo la batalla de Cojedes el 2 de mayo y retirándose a San Fernando. El general Bolívar tiene una apariencia poco interesante, y no contando sino 38 años aparenta 50. Parece haber soportado grandes fatigas. Sus ojos oscuros, a juzgar por lo que refieren sus amigos, eran brillantes, pero ahora son opacos y pesados. En la hamaca, donde se recostaba hundido mientras conversaba, no permanecía 2 minutos en la misma posición. El Libertador había tenido que replegarse también a San Fernando ante el avance realista sobre Calabozo, encargándole a Cedeño recuperar la ciudad al frente de una columna de 1.000 jinetes y 300 infantes. Los patriotas se establecieron para esperar al enemigo a 10 kilómetros de Calabozo en el Cerro de los Patos. ¿Quién es el encargado de ponerle estos nombres a los lugares en Venezuela, vale? El 28 de mayo fueron derrotados por las tropas de Morales, y con este inmenso fracaso terminó la campaña del centro, justo a tiempo para la llegada de la temporada de lluvias que inunda el llano imposibilitando los combates. La República había fallado en recuperar el litoral central y perdió el control de los llanos centrales. Solo quedaban en pie Oriente, los llanos occidentales que se veían amenazados y la Guayana. Aunque los realistas no estaban en una mejor situación, contaban con 12.000 hombres repartidos a lo largo de todo el territorio venezolano, y el propio Morillo, ahora nombrado Marqués de la Puerta por el mismísimo Fernando VII, admitió en una carta que no tenían dinero ni víveres y que las pérdidas de hombres eran enormes. Además, el dominio del Caribe lo tenían los corsarios venezolanos, por lo que era muy difícil enviar tropas de refuerzo a Venezuela. Y en este contexto, el 29 de mayo, Bolívar se embarcó en San Fernando con rumbo a Angostura. Una vez en Angostura creó nuevos batallones reclutando indígenas de las misiones del Caroní, reorganizó las divisiones de Zaraza y de Monagas, le encargó a Bermúdez levantar nuevas tropas en Guayana y recibió de Brión 5.000 fusiles y pertrechos de guerra conseguidos en las Antillas. Se reconcilió con Mariño y lo nombró comandante del ejército de Cumaná, nombró a Páez general en jefe y envió 1.200 fusiles y un cuadro de oficiales al Casanare, que debían ponerse al servicio de Santander, quien fue detenido en Apure por Páez, teniendo que ir hasta allá Bolívar para hablar con el llanero en persona. Nuevamente en Angostura, el 22 de octubre anunció la conformación de un nuevo congreso con representantes de todo el país, anunciando que renunciaría al cargo de presidente para que el congreso se encargara de elegir a uno nuevo. También recibió una carta de Bernardo Higgins, en ese entonces director supremo de Chile, felicitando a Venezuela por haber recuperado su libertad. Por último, anunció a las potencias que Venezuela solo trataría con España de igual a igual en la paz y en la guerra, y que el pueblo venezolano estaba dispuesto a sepultarse bajo sus ruinas si España u otra potencia europea se empeñasen en conservarla bajo dominio español. El 15 de febrero a las 10 de la mañana se reunió el nuevo Congreso con el gobernador del obispado, un representante de Estados Unidos, un observador británico y 23 miembros del Congreso representando las provincias de Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana, Margarita y Casanare.
encontrándose presentes hombres como Juan Germán Rocio, Francisco Antonio Sea, Rafael Urdaneta y sí, Santiago Mariño. Aquí Bolívar dio un discurso sobre la necesidad de unir a la Nueva Granada y Venezuela en un mismo país llamado Colombia, refiriéndose a los habitantes de esa tierra como colombianos, y compartió algunas ideas de cómo veía esa hipotética potencia en el futuro, cerrando el discurso diciendo al Congreso: señores, empezad vuestras funciones, yo he terminado las mías. Según Indalecio Liévano Aguirre, este fue el primero de los congresos del Nuevo Mundo ante el cual se presentaban soluciones auténticamente americanas para la organización de los nuevos estados, que hasta ese momento se habían limitado a copiar lo que se hacía en Europa. En sus palabras, Simón Bolívar ofrecía a la inteligencia americana la oportunidad histórica de independizarse de la inteligencia europea, como se estaba emancipando de su dominio público. Fue entonces cuando al Congreso le tocó elegir un nuevo presidente, esta vez respaldado por la voluntad del pueblo y no por la fuerza de las bayonetas, eligiendo nuevamente a Bolívar, que había consolidado su autoridad. Bolívar envió a Urdaneta a Oriente con el fin de coordinar las nuevas operaciones, pero Arizmendi no tenía intenciones de salir de su isla, Mariño se negaba a colaborar en cualquier cosa que no implicara retomar Cumaná, y Briones estaba ocupado en el Caribe. Bolívar optó por dejar a cargo de la presidencia al vicepresidente Francisco Antonio Sea, tomar las tropas de Guayana y concentrarlas al occidente de Angostura, entre el pueblo de Sesenta y el hato de Cañafístolo. El 20 de mayo escribió una carta a Santander manifestando su intención de penetrar en Nueva Granada y tomar Bogotá, pidiendo el extremo secreto debido a que aún no había decidido el día ni el cómo. Lo que sí sabía Bolívar es que iba a necesitar ayuda de las tropas de Santander, de los llaneros y de la Legión Británica. Y ya que llegamos a este punto, vamos a hablar un poco sobre esto. Muchos hispanchistas, para mentir, manipular y despreciar nuestra historia patria, dicen que todo el asunto de las independencias fue obra de los ingleses y de sus títeres en América, y nada más lejos de la realidad. Las veces que he hablado de la independencia, no solo de Venezuela, sino de otros países, les he contado que la corona británica no estuvo dispuesta a colaborar con los insurrectos desde el principio, debido a que los ingleses estaban aliados con España contra Napoleón, y cuando vencieron al emperador francés, habían acordado cierto equilibrio de poderes durante el Congreso de Viena, además de haber quedado endeudados y tener que hacerse cargo de un imperio que ya para ese momento era bastante grande. La Legión Británica no fue una tropa de soldados regulares del ejército británico que la corona inglesa envió a Venezuela. Fueron simples voluntarios que en su mayoría eran irlandeses católicos. Desde 1810 se intentó reclutar hombres allá sin lograr nada, con la expedición de Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez, siendo este último quien tras varios intentos desde 1815 logró en el año 17 enviar a Venezuela un cuadro de 120 hombres. Luego enviaron 300 y luego 90 más. Cuando el gobierno inglés se enteró de esto, lo prohibió en el Enlistment Bill, cosa que no logró parar el envío de hombres a Sudamérica, porque también hay que tener en cuenta algo. Las guerras de la coalición empezaron en 1892 y duraron hasta 1815, 23 años en los que la industria militar se fortaleció bastante y se buscaban reclutas constantemente. ¿Y qué pasó con esas casi 2 generaciones de hombres entrenados para pelear cuando las guerras se acabaron? Se quedaron sin trabajo y lo que sabían hacer era básicamente dar tiros y seguir órdenes. También llegaron a enviar 300 alemanes, entre los que se encontraba el coronel Uslar, ancestro de don Arturo Uslar Pietri. Mariano Montilla se reconcilió con Bolívar y fue nombrado jefe de Estado Mayor de las tropas extranjeras. Ahora que tenemos esto aclarado, vamos con Morillo. El Marqués de la Puerta, a la cabeza de 6.500 hombres, inició una campaña contra los llanos occidentales el 30 de enero. Páez había abandonado la línea del Apure, incendiando San Fernando y retrocediendo hacia el Arauca con 4.000 hombres, 2.000 llaneros de caballería y 4 batallones con un escuadrón de dragones ingleses. El ejército español avanzó hasta el Arauca, y a pesar de que Páez defendió su plaza, lograron cruzar el río el 4 de febrero de 1819. El día 14, 1.200 jinetes de Páez le cortaron el paso a la campaña de Morillo, cuya vanguardia estaba compuesta por 3.000 hombres que hicieron retroceder a los llaneros, quienes atacaron la retaguardia de Morillo obligándolo a retrogradar. Páez y sus tropas prefirieron atacar en la noche, matando a los soldados que se apartaban mucho del grupo y robando ganado.
Morillo entendió que con este hombre, que utilizaba para su beneficio el entorno en el que había vivido toda su vida y luchado por varios años, no servían sus estrategias militares aprendidas en Europa. A mediados de marzo, el Libertador corrió a auxiliar al Centauro con 3.500 hombres, quien pretendió atacar con 800 infantes y 200 jinetes el 27 de marzo, pero a pesar de su superioridad numérica fue rechazado, teniendo que replegarse al Arauca. Morillo avanzó con una fuerza de entre 1.000 y 1.200 hombres y Páez salió a su encuentro el 2 de abril de 1819 a la cabeza de solamente 153 lanceros. Los llaneros atravesaron el río a nado y avanzaron al galope sobre el campo enemigo frente a una columna de 800 hombres. Al ver esto, Páez emprendió la retirada, siendo perseguido por el ejército de Morillo y llevándolo hasta las laderas del río. Y fue allí cuando se volteó hacia sus hombres, levantó su lanza y gritó la orden que pasaría a la historia: ¡vuelvan caras! Los llaneros inmediatamente voltearon sus caballos y se lanzaron a todo galope sobre el enemigo dividido en filas desordenadas. Entre lanzas y cuchillos fueron pereciendo los españoles absolutamente desconcertados. Morillo vio retroceder a la estampida de jinetes de su primera línea, que terminarían aplastando a los hombres de infantería, ordenando que se disparase contra ellos, colaborando con todo el caos. El resultado: de los 153 lanceros de Páez solo hubo 2 muertos y 6 heridos, mientras que de los 1.200 españoles murieron 400. Total y absoluta victoria patriota. Morillo se replegó detrás del Apure y nuevamente las lluvias de la estación pusieron fin a la campaña. Dadme un Páez, majestad, y 1.000 lanceros del Apure, y pondré Europa a vuestros pies. Ese mismo mes, Santander, a la cabeza de 1.800 hombres, rechazó una invasión realista proveniente de Nueva Granada, comandada por el coronel José María Barreiro, a la cabeza de 2.300 hombres. El 21 de mayo, en el pueblo de 70, Bolívar convocó una junta de guerra conformada por Anzoátegui, Sublet, Briceño, Plaza, Ruc y Rangel, comunicándole a sus jefes militares la idea de invadir Nueva Granada mientras Páez amagaba Barinas y Brión hostilizaba las costas de La Guaira. Los 2.500 hombres de la Fuerza Expedicionaria de Bolívar se abrieron paso a través de la sabana casi completamente inundada por las lluvias para reunirse con las tropas asentadas en el llano el 27 de enero de 1819, abriendo la campaña que daría libertad por segunda vez a la Nueva Granada. El 5 de junio cruzaron el Arauca, y a medida que se acercaban a la cordillera, el paisaje se tornaba cada vez más nublado y lúgubre. Ante las montañas, Bolívar debía escoger 3 pasos, escogiendo el más difícil de todos, el de Pisba. No porque odiara a sus tropas, sino porque nadie se imaginaba que alguna persona fuera capaz de meter un ejército por ahí en plena temporada de lluvias. Así que el paso no estaba protegido por guarniciones realistas, salvo la que guardaba el puesto del desfiladero de Paya, que Santander logró vencer el 27 de junio debido a que solo contaban con 300 hombres. Además, los patriotas contaban con la ventaja temporal de que algunos batallones neogranadinos habían sido enviados a Perú cuando San Martín logró liberar Chile. El momento para actuar era ese, y para este punto, debido a las penurias que habían tenido que sufrir los soldados para llegar hasta allá, preferían morir enfrentando al enemigo que devolverse al llano. Y así, el 2 de julio se adentraron en el páramo de Pisba. En esta altura de los Andes no hay senderos, dice un cronista. El terreno es rocoso y quebrado, sin más signo de vegetación que oscuros líquenes. El rumbo siempre se encuentran, porque lo marcan osamentas de hombres y animales que han perecido al atravesar el páramo con mal tiempo. Se ven en las rocas una multitud de lucecitas plantadas por piadosas manos en memoria de los que allí cayeron, y en el suelo se ven los despojos de sus equipos. La situación era realmente espantosa. Sobre las cabezas se alzan enormes bloques de granito y a los pies ábrense abismos que atraen. Nada turba el silencio como no sea el grito del cóndor y el murmullo de arroyos lejanos. El cielo azul nos parece más cerca de nosotros y aunque el sol no está velado por nube alguna, parece no tener calor y da una luz pálida como de luna llena. Tengan en cuenta que muchos de los soldados que acompañaban al Libertador eran simples llaneros que iban semidesnudos y hasta descalzos. Hombres arriba en la montaña, en plena temporada de lluvias y mal abrigados, se enfermaban gravemente o incluso terminaban muriendo de frío. Olear incluso llega a contar con asombro cómo una mujer dio a luz en semejantes condiciones. Y pregunto yo, ¿quién es el psicópata al que se le ocurre llevar a una mujer embarazada a cruzar un páramo en pleno invierno en medio de una guerra? O sea, todo está mal.
El 5 de julio de 1819, el ejército libertador llegó a Quebradas del lado occidental de la cordillera. Los hombres descansaron y recibieron ayuda por parte de la gente de Socha, donde acamparon el 6, poniendo fin a una de las empresas militares más audaces de toda la historia. Ahora los patriotas se encontraban en pleno centro de Nueva Granada, y no les quedaba más que actuar. Ya no había marcha atrás. Para este punto era vencer o morir. Bolívar ordenó a la vanguardia movilizarse con dirección a Gámeza, obligando a los españoles a destacar tropas en Tópaga para evitar el avance patriota, ocasionando una retirada del ejército venezolano a Corrales. Sería recién el 15 de julio cuando Soult pudo reunirse con la Legión Británica, recibiendo también el parque de armas. Además, se habían unido a la causa varios hombres neogranadinos. El general realista José María Barreiro le cerró el paso a Bolívar en el pantano de Vargas, encontrándose con los hombres del Libertador el 25 de julio al mediodía. Los patriotas recibieron fuego por todas partes, dándole una ventaja desastrosa a los realistas. Y fue aquí cuando Bolívar se dirigió al coronel venezolano Juan José Rondón diciéndole: «Coronel, salve usted la patria». Acto seguido, Rondón gritó a sus hombres: «Camaradas, los que sean valientes síganme, que en este momento triunfamos». 14 llaneros se precipitaron sobre las filas enemigas seguidos por el resto de la caballería. Las filas españolas se quebraron dejándolos al alcance de los infantes patriotas. Bolívar se lanzó a la ofensiva y las tropas realistas tuvieron que retirarse hacia Paipa, salvándose del exterminio pero perdiendo el parque de armas y abandonando sus posiciones. Se dice que antes de esta batalla, que terminó con una total victoria patriota, Barreiro había comentado que ni Dios podría quitarle la victoria. El nuevo objetivo de Barreiro era escapar a Bogotá y planear qué hacer junto al virrey Sámano, mientras que el de Bolívar era evitar a toda costa que eso ocurriese. Bolívar se apoderó de Tunja y de los 600 fusiles y depósitos de guerra de la ciudad, flanqueando a los realistas y adelantándole el paso a Barreiro, que se quedaba con dos opciones: tomar el camino largo y accidentado por Chiquinquirá o cruzar el puente de Boyacá. Bolívar esperó en el puente a las tropas de Barreiro, que aparecieron a las 2 de la tarde del 7 de agosto de 1819. 2.900 patriotas se enfrentarían a 3.500 realistas. A las 3 de la tarde ambas vanguardias combatían en el puente, mientras que el resto de los ejércitos luchaban en la planicie de Samacá. A las 4 de la tarde la caballería realista huía, dejando en el campo 100 muertos, 150 heridos, y a Barreiro, Francisco Jiménez y Sebastián Díaz como prisioneros, siendo ejecutados el 11 de octubre junto a otros 1.600 prisioneros por órdenes de Francisco de Paula Santander, haciendo cumplir el decreto de guerra-muerte que, recordemos, aún seguía vigente. Las tres grandes estrellas de esta batalla, que acabó con la campaña libertadora en la Nueva Granada, serían Juan José Rondón, Santander y José Antonio Anzoátegui. Los emisarios de Barreiro llegaron a Bogotá la noche del 8 de agosto a informarle de la situación al virrey. El pánico se apoderó de la ciudad y Sámano, en lugar de organizar la defensa de la capital, se fugó con 200 hombres a Cartagena, dejando en Bogotá todos los archivos y alrededor de 1 millón de pesos en las cajas reales. Cerca de 800 hombres se retiraron al norte junto con el general Sebastián de la Calzada, y el 10 de agosto de 1819, entre vítores y bendiciones, Bolívar entró triunfante a Bogotá sin tomar represalias. La guerra a muerte, por lo menos de facto, empezaba a desaparecer. O bueno, sí hubo un fusilado, un italiano llamado Francisco Binoni, que había encabezado el motín de Puerto Cabello en el lejano año de 1812, hombre que Bolívar había jurado ahorcar, y así lo hizo, más por motivos personales que por otra cosa. De resto, no hubo ninguna otra ejecución. Lo verdaderamente sorprendente de toda esta situación fue la reacción de las provincias, que se sumaron rápidamente al nuevo gobierno neogranadino. Socorro, Pamplona, Tunja, Antioquia, Neiva, Chocó y Popayán quedaron libres en un solo golpe de mano. Aprovechando esta situación, Bolívar levantó nuevos batallones que servirían para enfrentar a Morillo en Venezuela, y tras un discurso sobre la necesidad de liberar a Caracas del yugo español y de unir a la Nueva Granada y Venezuela en una sola nación, partió de Santa Fe hacia Pamplona, dejando encargado del ejecutivo a Santander. Luego de supervisar la concentración de los ejércitos y entrenar personalmente a miles de reclutas, se marchó con rumbo a Angostura el 7 de noviembre, con el objetivo de solicitar al Congreso una medida que realizaría su sueño, la unión de la Nueva Granada y Venezuela en una misma nación. Al llegar se encontró con que Sea había sido depuesto por una revolución encabezada por Mariño, quien había puesto a Arizmendi en el cargo de presidente y calificado a Bolívar de desertor por partir a Nueva Granada, corriéndose la voz, además, de que había sido derrotado.
Al aparecer el Libertador reasumió el mando y las cosas volvieron a su orden natural, convocando una reunión del Congreso para el 17 de diciembre. La reunión de Nueva Granada y Venezuela es el objetivo único que me he propuesto desde mis primeras armas. Es el voto de los ciudadanos de ambos países y es la garantía de la libertad de América del Sur. El tiempo de dar una base fija a nuestra república ha llegado. A nuestra sabiduría corresponde decretar este gran acto social y establecer los principios del pacto sobre los cuales va a fundarse esta gran república. Proclamadla a la faz del mundo. Y así, el 17 de diciembre de 1819, la Nueva Granada y la República de Venezuela se unieron en un mismo estado, la República de Colombia, aprobándose unas nuevas bases generales que fueron sancionadas el mismo día como la Carta Fundamental de la República de Colombia, quedando bajo la dirección suprema del Libertador hasta expulsar por completo a los españoles del territorio, y acordando reunir un Congreso Nacional en Cúcuta. Y aquí se termina esta etapa de nuestra historia conocida como la Tercera República. Pero no me puedo ir sin antes, como no, hacer una breve conclusión y hablar sobre la bandera. Así que vamos primero con esto último. Como sabrán, durante esta etapa de la historia fue la primera vez que aparecieron las estrellas en la bandera de Venezuela. Eran 7 estrellas en representación de las 7 provincias originales que se sumaron a la revolución del 19 de abril y firmaron el Acta de Independencia. Tras obtener la victoria en la campaña de Guayana, el día 20 de noviembre Bolívar decreta añadir una estrella más a la bandera en representación de esta provincia. ¿Cuál es el problema con esto? En su momento, ninguno. Era algo más bien simbólico debido a que varias provincias originales que se encontraban representadas en la bandera, como Caracas, Trujillo y Barinas, se encontraban en manos realistas. Y aún faltaban Maracaibo y Coro, que asumimos serían la 9ª y la 10ª estrella en caso de que las cosas hubieran salido de otra manera. ¿Qué pasó con esta bandera? Que tras la fundación de la República de Colombia original, las estrellas se dejaron de usar y no volverían a aparecer sino hasta la Guerra Federal con esta versión atribuida a Zamora, donde hay una estrella por provincia. Pero como versión oficial vuelven a aparecer en 1863, esta vez siendo 7, blancas, en la franja azul y ordenadas en forma de circunferencia. Defender la 8ª estrella es un anacronismo que no tiene sentido. Es que la provincia de Guayana estás dejando de lado a Maracaibo y Coro, que en ese entonces no estaban incorporadas de facto al país pero que hoy forman parte de Venezuela. Y si se va a representar a Guayana, merecen también ser representadas estas dos provincias. Es que hay que ponerlas por el Esequibo. El reclamo del Esequibo no tiene nada que ver con el tema de las estrellas. Y de nuevo, no tiene ningún sentido otorgarle ese privilegio especial a otros territorios solo porque sí. Es que yo soy bolivariano y considero que la bandera de Bolívar tampoco tiene sentido. La verdadera idea bolivariana es la fundación de la República de Colombia original y el sistema de gobierno que él mismo planteó en diferentes documentos. Si la bandera tiene o no una estrella más es una cosa anecdótica dentro del ideario bolivariano, por lo menos desde mi punto de vista. Los símbolos son muy importantes y no pueden ser manoseados a la ligera por los caprichos de la gente. La bandera lleva 7 estrellas por las 7 provincias que dieron los primeros pasos hacia la independencia. Punto. No hay más. No hacen falta más. Además, 7 es el número perfecto, esta es la versión más bonita que solo puede ser posible si la bandera tiene 7 estrellas, y el arco de estrellas queda infinitamente mejor con una cantidad impar que con una par. Y en cuanto a la conclusión, bueno, creo que no hay mucho más para decir que lo que ya he dicho. En esta etapa de nuestra historia, Bolívar aprendió de sus errores y los enmendó. Haber integrado a la masa de pardos que originalmente no entraban en ese concepto de nación que tenían los blancos criollos en sus cabezas, fue lo que finalmente terminó dándoles la victoria. Esa masa sin identidad tenía tanto derecho como ellos a ser venezolanos, y la solución no era combatirla directamente porque iban a morir, como de hecho pasó durante la Segunda República, era transformarla. Integrar a esa, llamémosle, sombra venezolana a la nueva nación que se estaba conformando. Sin eso no había Tercera República y mucho menos Colombia original. Ahora a ustedes les digo, los criollos del pasado aprendieron de sus errores. ¿Vamos a seguir nosotros el camino que a ellos casi les lleva a su destrucción? Pueden dejarme sus respuestas en los comentarios. Y muchachos del Cono Sur, ahora sí prepárense porque vienen ustedes. Sin nada más que añadir, si les gustó el video, por favor háganmelo saber en los comentarios y díganme de qué otro tema les gustaría que hable en el canal.
Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos a cambio de una colaboración mensual. Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho, suscríbete también a mi canal secundario y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.